Él era un hombre que jamás notaba las dificultades de los demás, siempre demasiado ocupado en su propio mundo de riqueza y poder. Aquella mañana, el millonario caminaba con paso rápido por la acera de la ciudad, envuelto en su abrigo de diseñador, con la vista en su caro reloj y la mente llena de reuniones y negocios. Había construido su vida sobre ganancias y negociaciones, sin detenerse nunca lo suficiente como para ver los rostros humanos que lo rodeaban, rostros necesitados. Pero ese día fue diferente. En una fría esquina, vio a una niña de más o menos la edad de su propia hija. Estaba encogida, abrazando sus rodillas para combatir el viento helado. Su abrigo era delgado y estaba rasgado, sus mejillas enrojecidas por el frío. Sus miradas se cruzaron por un breve y silencioso instante que pareció eterno. En sus ojos vio miedo, esperanza y una súplica muda de ayuda. Instintivamente, llevó la mano a su billetera, listo para lanzarle algo de dinero y seguir su camino. Solo otra transacción más, otro problema resuelto con dinero. Pero mientras buscaba los billetes, sintió cuán vacío se sentía ese gesto. Esperaba que ella le pidiera dinero, porque eso le habría facilitado sentirse generoso sin involucrarse demasiado. Sin embargo, el momento pesaba sobre él. Aquella no era solo otra niña pobre en la ciudad. Ella le recordaba, con dolorosa claridad, a su propia hija, que la noche anterior se había aferrado a él para un abrazo de buenas noches que apenas notó. Sintió una incomodidad que no podía sacudirse, una inquietud que no tenía que ver con el frío en el aire, sino con la frialdad de su propio corazón. Por primera vez en mucho tiempo, no vio a una mendiga, sino a una niña que necesitaba algo que él no estaba seguro de saber cómo dar. Al acercarse, esperando que ella extendiera la mano en busca de unas monedas, lo sorprendió por completo. Ella negó lentamente con la cabeza. Sus ojos brillaban con lágrimas bajo la dura luz invernal. Su voz era fina y áspera por el frío, pero las palabras fueron lo suficientemente claras como para atravesarle el alma. «Señor», susurró, «no necesito dinero. Solo necesito un abrazo, como el que le da a su hija. Solo por un momento». Él no pudo moverse. Los sonidos de la ciudad, los bocinazos, los pasos apresurados, las conversaciones al pasar, se desvanecieron en silencio. Simplemente se quedó allí, mirándola, a esa frágil niña que no pedía más que la forma más simple y pura de bondad humana. Ella no buscaba limosnas ni caridad. Pedía el mismo consuelo, el mismo amor que él ofrecía a su propia hija sin pensarlo dos veces. Sintió cómo el peso de esa verdad se le hundía en el pecho. El viento helado los envolvía a ambos, pero el frío que él sentía era más profundo. Venía de darse cuenta de que no recordaba la última vez que había abrazado de verdad a su hija. El mundo seguía apresurado, indiferente, pero en ese instante congelado, la vio con claridad, no como un problema a resolver con dinero, sino como una niña que merecía calor, seguridad y la certeza de que su existencia importaba. Permaneció inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza, la incertidumbre girando en su mente. Dudó, miró a su alrededor en aquella calle concurrida llena de extraños. Él no era alguien que abrazara a desconocidos, y mucho menos a una niña sin hogar en una acera sucia y fría. Mil pensamientos lo detenían. Los gérmenes, el qué dirán, el riesgo a su imagen impecable. Ya podía imaginar los susurros, las miradas de quienes pasaran. Pero entonces, sin esperarlo, un recuerdo lo golpeó. La noche anterior su hija había corrido a sus brazos antes de dormir, su rostro iluminado de alegría inocente. «Papá, te extrañé», le había dicho, abrazándolo fuerte. Él apenas lo había notado, distraído por correos electrónicos y alertas bursátiles en su teléfono. Ahora, el contraste era insoportable. Sintió un nudo en la garganta, una vergüenza apretándole el pecho.
Qué fácil era dar por sentado ese amor cálido e incondicional. Con la vista nublada por las lágrimas, luchó por contenerse. Miró a la niña temblorosa frente a él y entendió que no pedía nada exagerado. Solo quería lo que cualquier niño merece: un simple momento de consuelo. Tragando con dificultad, apartó su orgullo y su miedo. Lentamente, con decisión, se agachó hasta quedar a su altura. Extendió los brazos, temblorosos, y la abrazó con cuidado. Al principio, ella se quedó rígida, con todos los músculos tensos, como si no pudiera creer que era real. El frío se había incrustado tan hondo en sus huesos, y el miedo había enraizado en su corazón durante tanto tiempo. Pero poco a poco, comenzó a relajarse. Sus pequeñas manos se aferraron a la espalda de su abrigo, aferrándose con una fuerza desesperada que le rompió el corazón. Apoyó su rostro en su pecho, respirando con jadeos temblorosos que poco a poco se fueron calmando al sentir la seguridad de ese abrazo. Él pudo sentir cómo el temblor de su cuerpo disminuía, cómo poco a poco dejaba ir el terror y la soledad que había cargado por tanto tiempo. En ese momento, sintió algo que no había sentido en años: una humanidad profunda y genuina, como si los muros de dinero y estatus que había construido a su alrededor se desmoronaran con ese simple y sincero abrazo. A su alrededor, el mundo los notó. Las personas bajaron el ritmo, los observaron en silencio. Algunos se limpiaron lágrimas. Una mujer se acercó en silencio y dejó una manta suave junto a ellos. Otro extraño amable ofreció una taza de chocolate caliente. Por un instante breve, la calle fría de la ciudad se llenó de calidez, de una compasión que se extendía de uno a otro. Ese abrazo se convirtió en el comienzo de algo mucho más grande. Él no se marchó olvidándolo todo. Hizo llamadas, movió contactos y usó su dinero para algo más que comodidad. Se convirtió en un puente hacia la bondad. Le consiguió un lugar seguro donde quedarse, la inscribió en una escuela y se aseguró de que tuviera ropa de abrigo, comida y un futuro. Pero el cambio más grande ocurrió dentro de él. Por primera vez en su vida, vio más allá de los números y los negocios. Entendió que aunque el dinero podía comprar comodidades, no podía reemplazar el poder sanador de la conexión humana. La compasión, comprendió entonces, era la verdadera moneda de la vida. Esa noche, al arropar a su hija en la cama, la abrazó un poco más de lo habitual. Ella lo miró sorprendida y sonrió. Él le besó la frente y le susurró: «Cariño, el regalo más grande que podemos dar es el amor, porque a veces lo que alguien más necesita no es riqueza ni palabras, es ser visto, ser abrazado y recordar que su vida importa». ChatGPT Yesor